Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas, amadas. Buenos días les dé Dios. Muy bien, aquí estamos queriendo iniciar nuestra semana 31. Semana 31, vamos a ir con la segunda parte de nuestro estudio. Quiero recordarles el carácter del discípulo de Cristo. Aquí está nuestro libro, el cual creo que la mayoría ha ido adquiriendo poco a poco. Aún está a tiempo de poder adquirirlo para que tenga un mayor desarrollo en su estudio. Así es que buenos días les dé Dios, amadas. Vamos a agradecerle al Señor con el corazón. Recuerde hacerlo con su corazón. Cada vez que vamos a cerrar nuestros ojos y a presentarnos delante de Él, porque vamos a exponernos a su palabra. Es imprescindible, digámoslo así, poder pedirle su ayuda, porque ahí está el Espíritu Santo para traer sabiduría, revelación, denuedo y poder enriquecer, ¿verdad?, el corazón, enriquecer nuestra mente para que esa transformación vaya siguiendo su curso delante de Él. Muy bien, acompáñeme por favor para orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, aquí estamos con un corazón dispuesto, Señor, pero también queremos ser humildes para que tu palabra pueda fluir en comprensión, en entendimiento, pero también en liberación, Señor, en transformación, en que podamos atesorarla y dejarla que baje a las profundidades de nuestro corazón para que cada día pueda limpiarnos y perfeccionarnos y podamos avanzar en la santidad. Podamos avanzar, Señor, no solo en conocimiento, sino en la práctica, en ponerla por obra. En la batalla es ahí donde está la verdadera lucha, porque podemos tener tanta enseñanza durante cada semana, pero poca práctica. Yo primero, Señor, necesito desesperadamente que tu palabra se haga vida dentro de mis entrañas. Que tu palabra, Señor, en verdad pueda cobrar la vida y la vida en abundancia que tú prometiste que habías venido para darnos. Una vida de paz, de descanso, de reposo, de alegría, pero también de determinación para proseguir llevando esa bandera, la bandera del amor que tú has plantado en nuestros corazones, esa bandera que vaya ondeando y a donde vayamos las personas puedan decir, es de Cristo. Gracias. Gracias por cada una de tus hijas que acuden al llamado temprano, Señor. Porque los que temprano te buscan, te encuentran. Los que te buscan, Señor, y te aman, son amados por ti también. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Semana 31. El carácter del discípulo de Cristo. Aquí estamos, ¿verdad?, con nuestro libro. Y hoy vamos a la segunda parte. Y vamos a hacer una introducción de la segunda parte, porque mire el tema en la página 121, está la carátula de la segunda parte, donde dice lo que somos. Y me encanta este tema, le voy a explicar por qué, porque la Biblia es clara para definirnos quiénes somos, lo que somos en Cristo el Señor. Para eso vamos así rápidamente a Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 13-14. Lo hemos condensado, no lo vamos a leer todo. Ahí lo tiene usted en la página 123, donde está una pequeña introducción del estudio. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego en el versículo 14 el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas veces nos habremos preguntado, bueno, ¿quién soy yo en Jesús, en el reino? ¿Quién soy realmente? Hay una falta de identidad y de conocimiento de quiénes somos realmente nosotros en Cristo el Señor. O
cuando venimos a este mundo y no está Cristo aún en nosotros, es peor todavía. Hay tantos vacíos, tanta incertidumbre, y por eso las personas terminamos, porque yo estuve ahí, vamos y terminamos en un pensamiento de suicidio, en un pensamiento de drogas, de alcohol, de escapismo, ¿verdad? Porque no sabemos realmente quiénes somos y qué estamos haciendo en este mundo. Sin Jesús no hay propósito. Yo ahora misma pensaba y meditaba. Yo creía que la vida, mis queridas, que la vida era tener un matrimonio, tener hijos y aquella familia perfecta y maravillosa que te pintan las películas de Hollywood. Eso pensaba yo que era la vida, y por eso es que cuando las cosas no se dieron como había ese cuadro, ¿verdad? En mi mente, y las cosas no se dieron, entonces vengo y sucumbo en la depresión, en la ansiedad, en la desesperación, en la locura, en la pérdida del sano juicio, al grado de creer que esto no vale la pena, y suicidarse era para mí una opción. Quizás fue una cosa que nunca la manifesté abiertamente, pero aquí eso era lo que había, era un peso de la vida que tenía que cargar, y no sabía si para la izquierda o para la derecha, no tenía realmente razón de ser. Entonces pensaba que esa era la vida, pero ahora mismo que me levanto temprano, procuro siempre escribir una oración delante de mi Señor, presentarme, y me gusta escribir, Él ha puesto en mi corazón el escribir algunas oraciones. Y en lo que escribí yo decía eso. Pensaba por 38 años que la vida era ese cuadro maravilloso de Hollywood. Pero cuando Él me encuentra, me doy cuenta que la vida es Jesucristo. La vida es Jesucristo, el que salva, el que rescata. Él es la vida, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, Él es la esperanza. Entonces, ¿por qué no agradecerle? Y lo he hecho esta mañana, agradecerle con mis entrañas, de verdad, profundamente, porque me rescató y no permitió que mi alma fuera al infierno, como muchos quizás se quitaron ya la vida o están perdidos y sucumbidos a los tantos años en su vejez y atados a vicios y a perversiones en este mundo. Y yo le agradecía y le decía: Señor, gracias por haberte revelado y mostrarme que no son esos cuadros que el mundo nos ha enseñado la vida, sino que la vida es Jesús, la vida en abundancia, la verdadera vida, Dios mío, donde encontramos el contentamiento, donde encontramos el reposo, la paz. Aún en medio de tantas circunstancias, porque mire, como tengo una familia un poco grande, entonces de todo, de pronto uno por aquí sucumbe, por ahí de pronto otro. Ahora mismo mi hermano mayor pasando por una situación difícil de salud en un hospital. Entonces todos los tiempos pueden ser difíciles como el mundo entero, pero lo que marca la enorme diferencia es que tenemos una vida, la vida en Jesús. Ya no desbordada, ya no llena de locura, de demencia, de histeria, sino una roca firme a la cual nosotros nos aferramos y permanecemos y esperamos y confiamos. Muy bien, entonces, ¿quiénes somos? Esa es lo que somos. Es la segunda parte de nuestro estudio, entre la página 123 y 128. Y Jesús lo dice con tanta propiedad. Él no dijo: mire, a mí me parece que ustedes son esto, que son lo otro. No, Él dice: ustedes son. Y eso debería de traspasarnos el corazón. Ustedes son. Entonces, cuando yo sé que soy esa sal de la tierra y soy esa luz del mundo, entonces eso me va a ir dando estabilidad. Es como llegar a una empresa y a usted le dicen: bueno, usted va a tener una jefatura, usted va a ser jefe sobre esta docena de personas. Pero usted no lo toma porque usted tiene dudas de que si va a tener la capacidad, que si de verdad le han dicho eso, o solamente es una prueba. Y entonces usted va a tener
y perdone la expresión, pero un jefe aguado, un jefe sin personalidad, sin autoridad, ¿verdad? Sin orden, sin determinación, sin disciplina, porque no está seguro de lo que realmente le han asignado. Así es nuestro caminar en Cristo Jesús. Cuando yo no sé realmente quién soy en Jesús, quién soy en el reino y para qué realmente el Señor me llamó de los confines de la tierra y me ha traído, no voy a poder estabilizarme. La falta de conocimiento trae falta de autoridad. Es así, queridos. Si yo no conozco realmente quién dice Jesús que soy, no voy a poder tener esa autoridad para realmente constituirme en lo que dice la Biblia que soy. Entonces, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Sobre eso vamos a estar estudiando algunas semanas, ¿verdad? Estamos en la semana 31. Pero antes de ir realmente a nuestro estudio de la sal de la tierra, vino a mi memoria algo que no enfaticé en el inicio cuando dimos inicio a nuestro estudio del carácter del discípulo de Cristo. Algo que pasé por alto y cuando estaba preparando la lección vino a mi memoria. Aquel monte Sinaí donde el pueblo estuvo expuesto a los mandamientos que Dios iba a traer ese día delante de todos ellos. Ahí estaba Moisés presidiendo la reunión, había acercado a todas aquellas multitudes a las orillas del monte Sinaí. Ellos habían tenido que purificarse, lavar sus vestiduras, lavar sus cuerpos para presentarse delante del esposo que había venido para darles las indicaciones para su futuro matrimonio. Y la Biblia nos cuenta, ¿verdad? Ya en Éxodo, entre Éxodo, Levítico, podemos ver toda esa historia del terror que el pueblo permanentemente tuvo delante de Dios. Siempre con miedo, siempre con terror, ¿verdad? Delante del Señor. Y en esa oportunidad fue así. Ellos se presentan, pero empezaron a temblar, a llorar, llenos de terror, empezaron a dar marcha atrás y le dicen a Moisés, Moisés, habla tú con él. Porque en el monte Sinaí habían truenos, relámpagos. Y ellos creyeron que iban a morir. O sea, no pudieron soportar la presencia del Dios vivo. Y Moisés fue al final el que tuvo que subir delante del Señor para traer los mandamientos. Entonces, pero ahora en el Nuevo Testamento, ahora en el Sermón del Monte, vemos una historia similar. Jesucristo está en carne, en cuerpo y alma, está ahí sentado en un monte también. No era el monte Sinaí. La Biblia no nos dice específicamente cómo se llamaba ese monte, pero cuando vamos ahí en Mateo capítulo 4, tenemos una idea de dónde estaba él sentado. Y ahí sus discípulos y las multitudes a los cuales el Señor estaba ratificándoles la misma ley que se había dado en el monte Sinaí. Pero ahora la diferencia, y esto me conmueve mi corazón, no había terror, no había realmente espanto, no habían gritos, no habían lloros, solo había que los rostros debieron haber estado maravillados, extasiados, escuchando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escuchando al Hijo del Hombre, oyendo a Jesucristo el Señor, al Salvador, al que vino para rescatarnos y para darnos esa vida en abundancia. Y ahí estaba él en el monte diciéndole, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Y esto nos confirma o nos ratifica una vez más que la ley nos aleja. No podemos ir nosotros con una ley para golpear, para martillar, para obligar, para forzar. La ley nos aleja, pero la gracia nos acerca. La gracia de Jesús. Ahí estuvieron esas multitudes, escuchando no sé por cuánto tiempo, oyendo toda aquella gloria que salía de los labios de él. Y ahí
sí, lo amaban, querían estar cerca, y sabemos que estas mismas multitudes muchas más adelante se hacen hacia atrás, pero en ese instante el Señor cautiva esos corazones con las palabras que fluían de sus labios. Y ahí es donde yo entiendo estas palabras que dijo la Sulamita, quien se había enamorado perdidamente de su amado. Ella dijo en Cantares 1:3, tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Por eso te aman, porque esa gracia que se derramó sobre ti, gracia sobre gracia. No quería pasar por alto más ese cuadro. El monte Sinaí, el monte de la ley, y el sermón del monte, el monte de la gracia, donde Él vino para decirnos quiénes somos y lo que debemos hacer. Eso es todo el sermón del monte. Quiénes somos y lo que debemos hacer, cómo debemos andar, cómo debemos aprender a amarlo a Él y cómo debemos de aprender a amarnos entre nosotros. Muy bien, en la página 123. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 13, 14. Es muy importante poderle dar gracias a Dios continuamente por eso que Él nos ha hecho, que nos ha dado y que nos ha mandado para ejercer. Haber sido escogidos por Él para hacer esa sal, esa luz, es como somos sus representantes, sus heraldos, ¿verdad? Sus embajadores aquí en la tierra. Hay un testimonio que proclamar a donde quiera que el Rey nos haga llegar. La sal, mire el significado de la sal, lo que le da sabor a esta tierra. De verdad, cuando yo leo los significados, me traspasa el corazón y me desafía. Elsa, nunca olvides que eso eres, lo que le da sabor a esta tierra. ¿Por qué? Porque el mundo es amargo. El mundo tiene un sabor asqueroso, ¿por qué no decirlo? Que nos hace realmente querer tener náuseas, vomitar. Entonces, pero nosotros que somos la sal, le damos un sabor. Es como sazonar, ¿verdad? Lo que preserva la humanidad de una mayor corrupción antes de la venida de Jesucristo. Eso es lo que estamos realizando nosotros ahora mismo aquí en la tierra. Estamos sazonando, preparando a las personas como otros nos prepararon a nosotros. Imagina cuántos oraron por usted antes de que viniera y conociera del Señor. ¿Cuántos estuvieron intercediendo? ¿Cuántos trataron de persuadirlo, de enamorarlo? Esos eran la sal de la tierra, mi padre, mi hermanita Miriam y aquellas personas que el Señor puso antes de conocerle, de entender quién era Jesucristo, antes de que Él cautivara mi corazón. Todos ellos eran esa sal que estaban vertiendo sobre mí la palabra a través de sus vidas, a través de lo que el Señor les mandaba para preservarme y apartarme. Entonces dice que la sal también, dice, lo que preserva a la humanidad de una mayor corrupción antes de la venida del Señor Jesucristo. Y la luz, las antorchas portadoras de su luz, la luz de Cristo. Antorchas portadoras. Usted ha visto cuando vienen las Olimpiadas que llevan una antorcha encendida. Uno de los propósitos simbólicos es irle alumbrando el camino a toda esa multitud que viene detrás del portador. Y ese es el trabajo suyo y mío, llevar esa antorcha encendida, la palabra que se va volviendo vida en nuestro diario vivir. No solamente de labios, sino que en la práctica vamos llevando esa antorcha porque los que están alrededor nos están observando. Y entonces dice, portadores de la luz de Cristo para alumbrar en medio de las tinieblas y mostrar el camino a todos aquellos que aún no conocen a Jesús. Ser la sal de la tierra y la luz del mundo es dos razones para darle gracias. Algunos quizás podrán decir, ay, qué compromiso.
Pero eso es cuando no le conoces y no le amas y no has entendido que si no hubiera sido porque Él ha depositado esa sal y esa luz en sus hijos, nosotros, tú que estás ahí, no hubieras sido preservada para llegar hasta donde estás. Y no hubieras sido iluminada para mirar tu maldad y venir al arrepentimiento. Entonces el Señor Jesús dice que los cristianos somos los portadores del Evangelio de Cristo, los que debemos de llevar la verdad del reino de Dios, iluminando donde hay oscuridad o donde hay mal sabor. Tu casa. Empecemos por nuestro hogar. Lo desabrido, lo amargo, la hiel que pueda haber en nuestro hogar. Yo, como la sal de la tierra, soy enviada para sazonar y para dar ese sabor. Estudiemos un poquito sobre la sal. Vamos a dar un inicio, pero en Daniel capítulo 12 hay una promesa para esto. No dice específicamente para los que llevan la sal, para los que llevan la luz, pero sí quiero leértela como una primicia de bendición, de esperanza que nos trae la bendita palabra de Dios. Daniel 12:3 dice esta promesa: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Entonces no es una luz que tengo que obligar a que entre, no. El entendimiento de venir y exponerme a las escrituras, exponerme a su palabra en oración, en estudio, en congregarme, en ir a mi discipulado dentro de la iglesia a la que el Señor te ha asignado. Ahí te va abriendo el entendimiento y el entendimiento te va llevando a tener resplandor. Escuche esto: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué promesa! Ser la sal de la tierra, ser la luz de este mundo. Somos los que estamos llevando la justicia de Cristo, estamos llevando a Jesucristo para preservarlos de una mayor corrupción. Bien, en la página 125 dice la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Escuche lo que dice Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Más adelante vamos a estudiar un poquito a mayor profundidad este versículo en la próxima semana. Pero hoy, como introducción, estamos siguiendo y estamos viendo que la sal, según los originales de la Biblia, escuche esto, dice que significa polvo. Eso significa la palabra sal, polvo, lo que se pulveriza fácilmente. Pero en el Nuevo Testamento encontramos otro significado en los originales. Y cuando yo digo los originales de la Biblia, hay un diccionario Strong que tiene los significados en el hebreo y en el griego, y es el que yo permanentemente estoy como consultando. Y entonces ahí encuentro de que el significado de la palabra sal en el Nuevo Testamento es prudencia. Y la primera vez que esta palabra sal aparece en la Biblia es en Levítico 2:13, donde el Señor le manda al pueblo de Israel, que en toda ofrenda tiene que haber sal. Usted lo puede leer ahí en Levítico 2:13. También me llama la atención esto, cuando el Señor le ordena al pueblo y le dice: en toda ofrenda que presenten, tiene que haber sal. Y usted se ha dado cuenta de que de alguna manera religiosa, algunas personas o congregaciones toman la sal, pero como de una manera errada, equivocada, ¿verdad? Tomando agua con sal o tirándose sal, o queriendo tomar y distorsionar realmente lo que la Biblia habla sobre las propiedades de la sal, ya sea a través de las ofrendas, cosa que ya no se practica. Porque la Biblia dice, aquí lo acabamos de leer en Mateo capítulo 5, 13, 14, que nosotros somos ahora la sal. Y entonces, si alguna ofrenda vamos a traerle al Señor hoy en el Nuevo Testamento,
es traerla con el corazón, porque la sal ya está implícita en nosotros. No necesitamos andar trayendo ningún elemento adicional más que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Porque a veces queremos traer, y voy a decir esto con respeto, ¿verdad? Quiero que usted piense por un instante. ¿Qué estamos tratando de estudiar desde que dimos inicio, ¿verdad? En nuestro libro El carácter del discípulo de Cristo. Basarnos en qué dice la Biblia, qué dice Jesús, qué hace Jesús, qué nos enseña, qué nos manda. Entonces, si la Biblia no lo dice, ¿por qué yo voy a andar inventando cosas y haciendo cosas? A veces nos preocupamos tanto, escuche esto, por traer un mantel, por traer flores y por traer que traer la sal, que traer aceite, y al final pues tenemos ahí como una cosa pues de elementos en el altar de nuestras congregaciones, donde la Biblia en el Nuevo Testamento no nos envía a traer absolutamente nada más que nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, con entendimiento delante de Dios. Eso dice Romanos capítulo 12. Presenten sus... Entonces ahí está la sal que nosotros traemos en nuestros sacrificios de adoración, nuestros sacrificios de ofrendas, nuestros sacrificios de servicio. Ahí está la sal implícita. Si la Biblia no dice que tengo que andar trayendo sal, yo no tengo que andar trayendo sal. Bien, muy bien. Entonces, Dios mandaba el uso de la sal en las ofrendas presentadas ante su altar debido a las propiedades fuertemente preservantes. Y por esto vino a ser emblema de incorrupción y pureza. Eso usted lo ve en Levítico capítulo 2. Lea todo el capítulo y ahí va a ver por qué Dios mandaba que hubiese sal. Pero, ¿qué es la sal? Bueno, es un mineral, nada más que un mineral que Dios usa como una analogía, pero en la práctica en el Antiguo Testamento, pero como una analogía hoy en el Nuevo Testamento. Escuche eso. En el Antiguo Testamento había que hacerlo físicamente. En el Nuevo Testamento es una analogía. No hay ya más ese elemento. Lo llevamos implícito dentro de nuestro corazón porque la sal es el evangelio y es lo que vamos a estudiar. De la palabra sal viene la palabra salario. Son curiosidades que encontramos cuando vamos a los estudios, a los comentarios. De la palabra sal viene la palabra salario. Escuche esto, a los soldados en la antigua Roma se les retribuía su trabajo con una porción de sal. ¿Con qué propósito? Era valiosísima la sal en el Antiguo Testamento. En la antigüedad tenía un valor muy alto, ¿verdad? Cuando estos salían a la guerra, salaban sus alimentos para mantenerlos en buen estado por largo tiempo. Entonces muchos de ellos recibían su salario con la sal porque les era de gran utilidad. Se dice que la sal tiene por lo menos 14,000 usos benéficos. Y uno de ellos que yo quiero mencionar es que dice que ayuda a regular el ritmo cardíaco, previene espasmos musculares y muchas otras cosas más. Sin embargo, al consumirla en exceso, produce males como la hipertensión. Cuidado, aquellos que tienen problemas de la presión alta, baja, no lo sé, pero aquí dice que el exceso de la sal puede llegar a producir hipertensión, por lo que debe de ser usada con muchísima moderación y prudencia. ¿Cuál es el significado en el Nuevo Testamento de la palabra sal? Prudencia. ¿Por qué? Mire, esto de que la sal debe de ser usada con moderación y prudencia también es una analogía para nosotros de cómo debemos usar la sal del Evangelio, la sal para salar la tierra, para preservar la tierra. Y venía a mi memoria como un pensamiento que yo tengo el salero, ¿verdad? Tengo el salero aquí, vamos a decir que este es mi salero, ¿verdad? Y aquí tengo mi platito de comida, aquí tengo mi plato de comida. Y entonces yo empiezo a verter y a verter y a verter
y la dejo tan salada, o cuando estoy cocinando de igual manera, le pongo un exceso de sal que cuando la llevo a la mesa difícilmente eso se va a poder ingerir. Y quizá la familia que está ahí dirá, mamá, esto se te pasó de sal. Lo mismo puede acontecernos a nosotros cuando venimos para hablarle a otros de Cristo. Cuando los agarramos de encargo y empezamos a hablarles de los caballos, del apocalipsis, de los sellos y que nos vamos al infierno y que esto, y son personas que ni siquiera se congregan, o personas que no conocen de Cristo, o sí conocen, pero de oídas le han oído, y nosotros podemos empezar a verter unas grandes cantidades de sal hasta llevarlos al grado de desanimarlos y hacerlos retroceder. Entonces, por eso, la sal de la tierra, que somos nosotros, que lleva el evangelio dentro del corazón, y eso es lo que va trayendo esa sal, debe de ser usada con mucha prudencia. Dice, por eso necesitamos la prudencia y moderación al llevar esa sal del evangelio de Cristo. Vamos con pedacitos, trocitos, llevando nosotros como el salero que somos, ¿verdad? Con mucha prudencia. A veces ni necesitamos empezarles a abrir las escrituras, sino compartirles nuestro testimonio de las grandes cosas que Dios va haciendo en nuestra vida o en los nuestros o alrededor de nosotros, porque he aprendido a compartir no solamente de mis testimonios, sino de lo que el Señor me va mostrando que va haciendo en la vida de los demás. Bien, pero para poder tener mayor entendimiento sobre lo que Jesús estaba diciéndonos a nosotros ahí en Mateo capítulo 5, vamos a ver tres propiedades de la sal. Y aquí va como ampliándose el conocimiento de esto cuando Él dice, ustedes son la sal de la tierra. Ojalá que esa parte del versículo, capítulo 5, versículo 13, se sellara en nuestra mente en esta mañana. Ustedes son, usted que está ahí conectado o que posteriormente va a ver esta grabación, usted es la sal de la tierra. Si Jesucristo es su Señor, si Jesucristo, su vida le pertenece a Jesús, usted es la sal de la tierra. Miren las tres propiedades. Purifica. Primero que nada, la sal purifica. ¿Qué es esto? En la antigüedad se acostumbraba a frotar a los recién nacidos con sal antes de envolverlos en sus fajas, en sus pañalitos, como especie de purificación. Eso nosotros lo vemos en Ezequiel 16:4. Ahí está esa analogía cuando el Señor dice, no fuiste salada con sal, porque se usaba la sal para frotar a los bebés y ahí se les estaba purificando. Qué hermoso, hermano, de verdad. La sal purifica. A mí me encanta lavar el pollo, por ejemplo, sobre todo ahora que tenemos tantas hormonas y tanta contaminación, ¿verdad? Dentro de los alimentos que ingerimos. Me encanta lavar el pollo y frotarlo bien con la sal y el limón. Yo le pongo los dos elementos y siento cómo le quita como ese olor recargado que trae como cuando sale de los destazaderos, ¿verdad? O de los supermercados. Entonces, así purifica, limpia profundamente la sal. Segunda propiedad que tiene la sal es que sazona. Y aquí hago una pregunta. ¿Te imaginas los alimentos sin sal? Porque en Job capítulo 6, versículo 6, y amo esto, que ahí está la mención de la sal en la Biblia, ¿verdad? Dice Job 6:6, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Un libro que se escribió hace más de 3.500 años. Y ahí estaba mencionada la sal. Había que ponerle salita al huevo. Imagínense un huevo picado sin sal. De verdad le faltaría la sazón. Es simple, aquello como que no tiene sabor, no tiene gusto. Entonces la sal purifica, como lo vimos aquí con los recién nacidos, era una práctica. Le da, sazona a los alimentos, pero también preserva. La tercera propiedad.
Dice, de carnes y pescados como de algunas verduras, así como en la elaboración de encurtidos. Yo les he compartido que cuando iba en las vacaciones para mi abuela, con mi abuela allá en Oriente, ella tenía destazadero de reses, de cerdos, y cuando la carne no, pues se sobraba, ¿verdad? No se vendía con la misma costumbre. Entonces lo que quedaba se cortaba, se raleaba, se llamaba así con esos grandes cuchillos filosos que eran como temibles, ¿verdad? Había que tener muchísimo cuidado al usarlos y lo dejaban como en tiras, aquellas grandes cantidades de carne y la salaban para preservarla y es lo que ahora venden en los mercados y se conoce como carne salada. No sé qué otro nombre se le da, pero así la conocí yo. Entonces, la sal de la tierra, usted y yo, estamos destinados con estos tres principios, tres propiedades que deben de estar cimentadas en nuestro diario vivir, empezando desde nuestro hogar. Somos destinados para purificar, para sazonar y para preservar a la humanidad. Hermoso, ¿verdad? Imagínense un recién nacido en Cristo Jesús y nosotros empezamos a darle los primeros principios de la palabra. Que, como por ejemplo, cuando le hablamos de tal manera amó Dios al mundo, pero se lo personalizamos y le decimos de tal manera te amó Dios a ti, que dio a Jesucristo para que tu alma no se perdiera, para que no fueras al infierno, sino para que aquel día te sientes ahí juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces, allí estamos purificando, sazonando, preservando. Tres principios, ¿verdad? Tres elementos que el Señor nos ha dado para poder llevar en nuestro diario vivir. Hoy va a ser un poco más corta nuestra lección. Quiero llevarlo a un ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y para eso, ahí en la página final de la página 126 y principios de la página 127, usted va a encontrar la historia de Eliseo, uno de los grandes milagros que el Señor le permitió llevar a cabo a Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 21. Segunda de Reyes, capítulo 2, 19 al 21. Mire, ¿qué estaba pasando? Antes de leerlo, yo quiero darle el contexto que estaba pasando. Y al leer todo ese capítulo 2 de Segunda de Reyes, volvemos otra vez a ser impactados. Elías está por irse. ¿Se recuerda? Elías estaba cansado. El Señor le dijo que ya iba a llegar su tiempo y llegó el momento en que Elías iba a ser recogido, pero antes de ser arrebatado, el Señor le había asignado a un hombre, a un varón de Dios, y era Eliseo, donde iba a ser traspasado el ministerio que Elías había desarrollado aquí en la tierra. Dios siempre quiere proveerse de un hombre o de una mujer que vaya siguiendo, llevando la estafeta, ¿verdad? De lo que Él ha enseñado, de lo que Él ha mandado, a través de la palabra de Dios, llevar esa sal en sí misma. Y entonces está yéndose Elías, está siendo arrebatado, y en ese momento sobre Eliseo cae la doble porción que él le pidió al profeta, porque él le dijo que le pidiera y él pidió una doble porción de esa autoridad, de ese poder que tenía Elías. Y entonces él recibe esa doble porción y el primer milagro que realiza Eliseo es que con el manto de Elías él golpea las aguas y el Jordán se vuelve a abrir. Se había abierto cuando ellos lo habían traspasado y Elías es arrebatado, y ahora es abierto nuevamente cuando él está regresando ya para tomar con gallardía, con poder y autoridad el ministerio que se le había delegado. Eliseo ahí, aunque no estaba en el Antiguo Testamento, era la sal de Israel en ese momento. Y él está entrando, devolviendo, viniendo con ese poder y autoridad. Y los hombres de la ciudad, dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, 19, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Estaba Jericó, cerca de Jericó, en esa zona es que se llevó a cabo ese milagro sobrenatural.
Entonces estos hombres lo abordan y le dicen: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella la sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Una analogía que nosotros podemos traer como un símil que podemos utilizar. Y hay tres principios, hay tres cosas que yo quiero mencionarte en esta mañana de esta cita bíblica. Número uno, yo podría venir y decir: Señor, la zona donde vivo es buena, pero las aguas, Señor, son malas. Y la tierra es estéril. Aquí como que nada fructifica. Mi casa, Señor, yo veo que está llena de contrariedad, de pleitos, de celos, de envidia, Señor. Usted sabe que dentro de los matrimonios también puede existir la envidia, puede existir la competencia, sí, también existe. Y hay lugares que puede ser muy bonita tu casita, el lugar donde está establecido, pero las aguas son malas y la tierra no produce fruto. No se ve el fruto de Cristo, no se ve el fruto del amor, del gozo, de la paciencia, de la templanza, de la benignidad. No se ven esas virtudes divinas, no se está produciendo realmente. No hay un cambio, no hay una transformación y lo tenemos todo, pero no tenemos nada. Y es ahí donde yo quiero aplicar esto. Que somos nosotros los que ahora mismo encontramos al Señor Jesucristo y venimos y le decimos: Señor, lo tengo todo, pero a la vez no se puede vivir en esta casa. Entonces, ¿qué dijo Eliseo? Tráiganme una vasija nueva. Ahí es donde el Señor necesita un corazón nuevo para quitar el corazón de piedra y poner el corazón de carne. Porque a veces nosotros estamos luchando y tratando de mejorar en esto, de perfeccionar lo otro y haciendo malabares. Nos arreglamos en esto, pero nos desordenamos en lo otro. Pero qué hermoso cuando nosotros entendemos que el Señor no vino para hacer remiendos. Por eso es que Él pide una vasija nueva. ¿Y qué pide? Pide una mujer que venga y se rinda y esté dispuesta a ser quebrada completamente de lo viejo y que el Señor haga lo nuevo. ¿Y qué pone ahí? Pone sal, le dice: pongan sal. Le dice a sus sirvientes, a los profetas que estaban ahí, a los hijos de los profetas: pongan sal. Los mismos hombres que lo habían encontrado. Y entonces es como si Jesús nos dijera en esta mañana: pongan el evangelio. Pongan la palabra. Estudien la palabra, coman la palabra, beban la palabra. Esa es la esperanza para nosotros que somos esa vasija nueva en las manos del Señor Jesucristo. Quizás esta misma mañana tú te has levantado con esa desesperanza que las cosas no cambian en el hogar, que no pasa nada en tus hijos, que no está pasando aquello que tú soñaste, del cuadro que te hablaba desde el principio, que esa imagen de la vida maravillosa en la familia, lo cual realmente, si lo vemos desde el punto de vista de los ojos del mundo, eso no existe. Pero cuando lo vemos con los ojos de Dios, esta es otra historia. Entonces, ¿qué necesitamos? Reconocer la necesidad desesperante que tenemos de ser fructíferos y de que las aguas sean sanadas dentro de nuestro corazón. Y entonces, dice el Señor: pongan sal, pongan el evangelio, pongan mi palabra. Pero en la nueva vasija, no en la vasija vieja que nosotros traíamos, pretendiendo que Él nos cambie solo una área de nuestra vida. No, es todo, el corazón. Aquí está el corazón, Señor. Llénalo, porque mire, cuando vamos al Salmo 88, el Señor, hay una porción ahí donde Él dice: abre tu boca y yo la llenaré. Entonces viene esa imagen como si yo traigo mi corazón esta mañana y le digo: aquí está. Llénalo con tu palabra. Llénalo con tu palabra. Esa es la sal. Y dice: y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová,
yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Eliseo está regresando, lleno de poder y autoridad. Él sabía cuál era su misión, cuál era su comisión. Ya no había duda en Eliseo. Eliseo persiguió a Elías hasta que obtuvo la bendición, pero no para enriquecerse, no para envanecerse, sino para ser de bendición en el pueblo de Dios. Y ahí es donde usted y yo debemos de entender para qué es que somos la sal de la tierra. Es para hacer esas vasijas nuevas donde ahora habita el evangelio de Cristo y poder sanar nuestra tierra, nuestra agua. Me llama la atención, bueno, son tres cosas, dije, ¿verdad? Primero, reconocer la necesidad desesperante que tenemos de ver que las cosas no están bien en nuestra casa. Y probablemente tú digas, no, ahora ya está mejor, pero debes de saber por qué. ¿Por qué mejoraron las cosas? ¿Por qué las cosas están siendo transformadas, santificadas, apartadas, consagradas? Debes de saber. Fue porque en un momento de tu vida reconociste tu necesidad desesperante de que Cristo entrara ahí. Entonces, como vasija has dejado que Él llene tu depósito de su palabra, del evangelio, la palabra viva que restaura, que salva, que nos libera, nos exorciza, amados, de toda inmundicia que traemos de allá afuera. Y tercero, me llama la atención que la sal fue echada sobre las aguas, no sobre la tierra, sino sobre las aguas. ¿Y dónde están las aguas? Es lo que brota, porque Jesucristo dijo que si nosotros en verdad creíamos, de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Entonces, todo lo que sale de nosotros mismos, que somos la sal de la tierra, ahí esas son las aguas que van a sanar el territorio donde realmente estamos viviendo, caminando, transitando. Aquí está la sal que Eliseo vertió sobre las aguas. Somos nosotros mismos, las aguas que estamos tomando, las aguas que estamos bebiendo. Entonces, la sal de la tierra purifica, sazona y preserva a través de vivir en Cristo Jesús y su palabra. Ahí está. No debemos de andar inventando, llevar esto, llevar... No, la Biblia dice, Jesús dice, ustedes son la sal, a los que les he encomendado. Entonces, ¿qué necesito yo para que esto se haga vida en mi diario vivir? Primero, reconocer cómo está ahora mismo la tierra y las aguas de mi casa. Primero que nada, ¿cuál es la condición? ¿Está saturada de pleitos, saturada de pornografía, de inmundicia, de malas intenciones, de venganza, de perversidad? ¿De qué está saturada mi tierra? Necesito humillarme, ser humilde delante del Espíritu Santo para que Él me revele la verdad y deje de justificarme religiosamente. Número 1. Número 2, abrir mi corazón y decirle, porque el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye. Y Dios está hablándonos. Yo quiero abrir mi corazón esta mañana y decirle, Señor, sálame, lléname de esa sal preciosa. El evangelio, tu palabra, tu aliento. Y cuando estoy llenándome, ahora por donde vaya, voy a esparcir la sal de la tierra. ¿Y qué va a pasar? Las aguas van a sanar y la tierra va a fructificar. Oiga eso, las aguas van a sanar, las aguas de mi corazón, de mi vientre, de mi mente, de mi alma, van a sanar. Y por añadidura, mi tierra, todo lo que yo hago y todo lo que se hace alrededor de mí va a fructificar. Mis queridos, no está en la psicología, en la filosofía, en la terapia. No. Volvemos a lo mismo. Una vida humillada, rendida, que reconoce su necesidad a gritos de ser auxiliado y no estar guiando nuestra vida y nuestros hijos por esas apariencias
mezquinas de los fariseos. Eso de que parezco pero no soy. No, es de ser humildes y decirle, aquí está mi corazón, Señor, sánalo, sánalo. Y cuando tú lo sanes, ha de fructificar para tu gloria. Porque si va a fructificar nuestro corazón, tiene que ser para la gloria de Dios, no para... Yo quiero traer esa imagen de Eliseo. Dios mío, ese hombre venía lleno del poder de Dios, con instrucciones. Él pidió la doble porción y él sabía a qué se refería la doble porción. Su primer milagro, abrir el Jordán, que las aguas se dividieron. Su segundo milagro, sanar las aguas para que la tierra fructificara. Amados, la decisión es suya. ¿Qué está saliendo de sus labios? ¿Qué está esparciendo a donde va? ¿Está preservando? ¿Está sazonando? ¿Está purificando? Porque ese es el mandato de nuestro Rey en esta mañana. Usted es la sal de la tierra. Purifica envolviendo con esa sal, limpiando con esa sal. Sazona poniendo granitos de sal en sus conversaciones y en las personas que están a su alrededor. Preserva, porque eso es lo que hace la sal, preservar de una mayor corrupción, de que los hijos se pierdan aún más, porque estamos preservándolos para la gloria de Dios. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por la vida de cada uno de los que tú has llamado para ser la sal de la tierra. Señor, nos diste, papito, nos has dado un oficio. Nos has dado mandamientos claros. Yo oro en esta mañana para que nuestros oídos, Señor, puedan resonar, el corazón pueda ser traspasado y haya entendimiento abierto y comprensión a qué hemos sido llamados y quiénes somos en el reino de los cielos. Para que con propiedad y autoridad podamos caminar sin ser estorbados por aquellas cosas, Señor, por la ignorancia, por la necedad, por la rebelión, por la torpeza, estorbados por nuestra negación de venir y sentarnos a degustar el banquete, a degustar en la mesa que tú has preparado cada día para los que te buscan, para los que temprano se levantan, para los que te aman. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La próxima semana, si Dios nos presta la vida, vamos a continuar con este tema, la sal de la tierra. Esto es solo la introducción, quiero decirte. Las primeras páginas es para tener una idea de a qué hemos sido llamados. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Hasta pronto.